Hola, bienvenidos, esto es Ode Fishing y tras ver el tiempo que íbamos a tener una borrasca súper fuerte de viento, hemos decidido venir al pantano de Orellana mirando la dirección del viento para qué lado iba a soplar, para poder encontrar un sitio donde estar medio refugiado, para poder estar un poco más a gusto, ya que esperamos rachas de viento de hasta de 50 km por hora. Ya sabéis que Orellana con el viento se activan muchísimo los peces, entonces estábamos intentando esperar al momento idóneo para pedir unos días libres en el trabajo para poder venir. La verdad que la primera noche llegué súper tarde, ya que apenas salí del trabajo a las 2 de la tarde me encaminé hacia Orellana. Tengo unas 2 horas y media de trayecto hasta llegar aquí, más después media hora de camino hasta llegar al punto donde estoy. Llegué cerca de las 6 de la tarde, entre que montas barcas y te cruzas, eché las cañas de noche. Así que hoy voy a aprovechar el día, voy a hacer unos montajes, os enseñaré con qué voy a pescar y os enseñaré unas mallitas de PVA. Así que sin más dilación, que comience este vídeo, chicos. ¡Vamos al lío! Las estoy pasando canutas, como veis no para de sacar hilo, está costando un montón. La primera, vamos a ver qué tal se nota, chicos. Ahora, como estoy solo, está costando mucho poder grabar. Acabo de perder el pez, pues impresionante, en la misma orilla. Venía a pillar muy poquita del labio y antes de meterla a la sacadera. Un pez muy guapo. Ahora mismo estoy jodido. Bienvenidos a este rinconcito del montaje, donde os voy a enseñar los 3 montajes que tengo puestos en mis cañas. Estos montajes los tengo sumergidos en este recipiente que lleva agua de Orellana, para que las bolas vayan perdiendo su intensidad tan fuerte y transmitiendo el pH a la bola, para que parezca una bola más antigua. Para esos peces recelosos que se encuentran en estas aguas, se piensen 2 veces en comer nuestra postura. Bueno, tengo 2 montajes de 25 centímetros y uno de 20 centímetros. Vamos a empezar por este de 20 centímetros. Es un combi rig, donde le hemos puesto un pop-up de krill, que como podéis ver en el agua actúa totalmente en vertical el anzuelo, se levanta por completo. Este montaje lo estoy usando cerca de algas, por si pudiera haber algo de vegetación un poco más arriba de lo común, como por así decirlo, cayera el plomito encima de la vegetación y sabemos que el anzuelo va a estar completamente libre para que cualquier carpa que llegue esté en acción de pesca a nuestro anzuelo. Bueno, pues este sería el primer montaje, este sería de 20 centímetros, recordad. Ahora pasaríamos a montajes un poco más largos. Por ejemplo, tenemos este de 25 centímetros, también montado con un Ronnie Rig, y hemos puesto un dumbbell equilibrado de krill con un maíz. Como podéis ver, este anzuelo se hunde por completo, se queda equilibrado. Este montaje lo estoy utilizando en una zona que tengo aquí de arena a la derecha, que es un pequeño playoncito. Al quedar totalmente extendido encima de la arena y el cebo por alrededor, más la malla de PVA, hace que el maíz oscile con un pequeño movimiento de agua. El maíz ya empieza a bailar del anzuelo y a moverse, haciendo que con cualquier corriente, cualquier pez que se acerque generando corriente de agua, lo deprede y podamos tener picada. Y el último montaje, otro montaje de 25 centímetros, también montado con un Ronnie Rig, con un dumbbell y un pop-up de krill. Este montaje hace que el anzuelo se quede un poquito en acción de muerte. Lo que pasa con este montaje, que como lo tengo en agua, el pop-up ha cogido ya algo de agua y no hace que el anzuelo esté totalmente como a mí me gustaría, que sería un pelín más levantado, en acción de muerte hacia abajo. Quedaría el anzuelo cimbeleando encima del suelo. Ya cogí un poco, entonces pierde su flotabilidad un poquito, pero totalmente eficaz. Se le asemeja mucho a este montaje, y este montaje lo estoy utilizando también en una zona que tengo un poquito de arena. Estoy poniendo este montaje para ver si puedo optar a esas carpas más recelosas, que de esta manera no ven el anzuelo para nada, ya que el engaño está por encima de él. Y nada, espero que os guste, espero poder enseñaros algún pez, ya que está siendo una sesión un poco complicada,
ya que el viento está bajando mucha vegetación de la parte baja del pantano y está siendo un poco complicado, pero bueno, vamos a darle duro. Por fin acabo de tener una picada. Tenemos este maravilloso pez. Madre mía, la batalla que me ha dado. Uf. El primero de la sesión, el otro, como ya sabéis, le perdí la primera noche al amanecer. Uf. Estos peces saben a gloria. Segunda picada de la sesión y esta con muy buen resultado. A ver si esto sigue así. Una cosa que no suelo decir en los vídeos es la moqueta que uso. Es una moqueta de 1,40 m para que tengan los peces suficiente espacio. Que sea de agua. Para mí es muy importante que las branquias no se le sequen en ningún momento. Este agua lo cambio. Cada vez que cojo un pez, este agua lo elimino entero y traigo por lo menos 4 o 5 cubos de agua fresca y oxigenada, porque este agua con la temperatura se desoxigena. En cambio, trayendo agua del pantano donde están nuestras amigas atemperadas, traigo agua de ese, apenas voy a traer al pez, y bien oxigenada y fría. Eso para mí es súper importante. Una moqueta amplia, que esté bien acolchada para que cualquier roce no le pase nada al pez. Además, esta moqueta está levantada del suelo. Ahora no parece que esté levantada, pero porque hay mucha vegetación, está muy alta la vegetación, pero está levantada del suelo, cosa de que si se mueve no pegue contra el suelo. Y para mí es prescindible. Ocupa casi lo mismo que una cama, pero es un esfuerzo que hay que hacer por ellas. También súper importante, un buen saco. Este es de retención, pero también vale para pesaje y para transportar los peces. Pues porque pienso que a mayor seguridad para mover un pez, menos daño se hace. Vamos a enseñarosla. Aquí os enseño esta bonita carpa llana, donde para mí estos peces son preciosos. La segunda picada del tercer día y por fin podemos decir que tocamos escamas. Además con un pez tan bonito como este. Vamos a devolver a este maravilloso animal otra vez a su medio. Bueno, ahora os voy a enseñar el cebado de esta sesión. En el cebado de esta sesión estoy utilizando el mix que hicimos en el anterior vídeo, donde, como podéis ver, tenemos micropeles, stick mix, un poquito de bola triturada, algo de semilla, CSL y su UDI. La semilla que hemos utilizado para esto es esta misma, que tenemos semilla, chufa, cañamón y trigo. El trigo lo pasamos de cocción para que haga esta capita así más blanca y quede todo como más aglutinado. Como podéis ver, tiene una pinta increíble. Lo que hago con el segundo tupper de Reed Monkey es esto mismo, lo dejo reposar durante un rato para que absorba los pellets y las bolas todo el sabor que puedan. Y hacemos todas las mallitas de PVA para llevar este cubo en la barca y poder optar de semillas en la parte baja y en la parte alta tener para nuestras mallitas de PVA, y en el caso de que hiciera necesario solo sacar de la barca nuestro stick mix y hacer más mallitas para reponer este tupper. La verdad que este combo da muchísimas facilidades a la hora de ir en la barca y acelerar el proceso. Así que os recomiendo mucho un cubo de Reed Monkey. Así que sin más dilación, vamos a por las capturas.
siendo una batalla emocionante. Es una caña que tenía muy lejos y al tener tanta fuerza y estar a 400 metros es súper llamativo. Al final hemos tenido que entrar a la barca para ir detrás de ella. Está siendo súper difícil, está tirando muchísimo y al estar tan lejos tengo miedo que encuentre alguna antigua cangrejera, piedra o cualquier enganche donde pueda sufrir desgarros el animal, así que vamos a ir a batallarla y a intentar sacarla. Como podéis ver, el aire que hace dificulta mucho el ir a por el pez, pero vamos a por ella. He perdido el pez, resulta que ha cogido una pizarra, lo ha roto. Tenía pinta de ser buen pez, se ha llevado el anzuelo clavado, espero que lo pueda soltar. Qué pena la maldita pizarra, que ni usando bajos de fluorocarbono a veces conseguimos zafarnos de que nos corten nuestros bajos. Vamos a rehacer las dos cañas y seguimos. Bueno, como ya sabréis, he perdido este tercer pez de la tercera picada. Llevamos 3 picadas y solo un pez ha salido. Está siendo una sesión difícil donde estoy perdiendo muchas picadas. No suelo fallar las picadas. No sé si porque cambio muy consecutivo el material o no sé por qué. No suelo tirar picadas y perder peces. Entonces perder 2 picadas en esta sesión me está haciendo replantear muchas cosas de qué cambiar o no sé. Habitualmente no me pego los palos de perder peces y me sabe fatal, la verdad. Sabe fatal. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Al final estamos afrontando una sesión donde tenemos vientos bastante fuertes, entonces el cambio de postura está siendo un tanto difícil y volver a colocar las cañas en los puntos elegidos también está siendo un poco complicado, ya que el viento nos está moviendo mucho a la hora de dejar las posturas y a la hora de volver hacia la orilla tenemos que venir lo más rápido que podamos, ya que con el oleaje se está llevando las líneas de por medio y está haciendo de que tranquilamente 20 o 30 metros queden en comba, entonces hay que hacerlo de la forma más rápida posible. Luego llevamos 3 picadas, de las cuales solo una hemos podido llevar a la moqueta. La otra la perdí en la misma orilla, sacándola con la sacadera. Estaba enganchada muy poquito del labio y se me ha escapado. La segunda picada sí que hemos podido conseguir llevarla a la moqueta. Y la tercera picada estaba pescando la caña más lejos que tenía y por alguna piedra, pizarra o algo similar, por lo que he sentido en el hilo, ha cortado el bajo. Dentro de lo que cabe, he de agradecer porque la carpa no se ha llevado el plomo, ya que el plomo ha subido con la postura, pero se ha llevado el anzuelo en la boca, o eso creo. Entonces espero que pueda liberarse de él y el pobre animal no muera. Me queda todavía por afrontar 2 noches. Llevamos 2 por ahora. Están picando los peces por la mañana, a eso de las 9 de la mañana. Las presiones están a 1080, entonces yo esperaba que iba a tener mucha más actividad por la noche, pero se ve que no están entrando por la noche. Y ahora, dentro de unas horas, viene un compañero, amigo mío de la infancia, a echar estas últimas 2 noches. Tendremos más posibilidades, ya que multiplicaremos el número de cañas por 3 más. Entonces podremos llegar a más puntos, probar más tipos de cebos. Yo estoy, la verdad, que con krill
casi en todas las cañas, por no decir todas. Iba a optar por chufa, pero al final todavía estamos en invierno, siendo febrero, así que me he decantado todo en bolas. Y por ahora no va mal. Me gustaría subir más la talla de los peces, pero bueno, poquito a poco. Ya son las 4 de la tarde, está cayendo ya el sol y vamos a empezar a posicionar las posturas para esta noche. Como ya sabéis, tengo los anzuelos metidos en agua para que parezcan boilies más antiguos y puedan entrar los peces antes, ya que he visto que subirle mucho la intensidad de líquidos aquí me está haciendo rechazar muchas picadas. Entonces vamos a ver si con este método puedo tirar alguna más picada más rápida. Cualquier cosa os mantendré informados. Espero tirar algunos peces, ya que mañana y pasado sube aún más el aire, pero ya teniendo un compañero va a ser mucho más fácil tirar las posturas. Así que voy a sacar las cañas, yo sigo transmitiendo. Wow, nos está lloviendo ahora muchísimo. Madre mía, la que está cayendo. Impresionante. Hasta hace un momento estaba cayendo algo como si fuera un pequeño granizo, pero como podéis ver el agua, esto hará que espero que salten. Madre mía, la que nos está cayendo en un momento. Activa los peces, por favor. Según la aplicación ponía que iba a llover como mucho media hora. Llevo encerrado en el bibi por lo menos 3-4 horas, no para de llover, así que estoy viendo a ver si escampa un poco. Tengo que salir a reponer unas cañas y me está siendo imposible, pero bueno, he aprovechado para hacer montajes, unas mallitas de PVA para estar ready para cuando el tiempo se calme, rápidamente poder sacar cañas, cambiar montajes, poner PVA y directas al agua. Hay a veces que hay que aprovechar los tiempos de bibi para optimizar también el bolso, hacer limpiezas, reorganizaciones, que es lo que estoy aprovechando para hacer. Y disfrutar de lo maravilloso que es escuchar en la tienda cómo caen las gotas de agua. Y disfrutar del carfishing, que al final es lo que buscamos. Disfrutar de la naturaleza, el entorno y estos pequeños momentos de relax que nos da la vida. Como me gustan estos momentos en el agua. Bueno, estamos echando una caña que por fin para la lluvia. La hemos echado a 9 metros. Ahí tenemos la sonda, que como veis venimos de los 9 metros. Aquí hay 7, súper planito. Venimos echándola con la mano, poniendo el dedo en el carrete, con el motor eléctrico y poquito a poco, chicos, hasta llegar a la orilla. Oh yeah. El eléctrico lo uso para echar las cañas y el gasolina para desplazarme por la orellana. Y esta es la mejor forma para que los hilos no cojan memoria. Bueno, pues ya vemos que ha llegado el compañero. Lo que sí que hace unas olas alucinantes, no sé si se podrán ver. Como podéis ver, vamos pegando botes, literal. Bienvenidos a Orellana Salvaje. Si se os moja la ropa en Orellana y tenéis pocos cambios, pues mira, esto es una solución. Os quitáis los pantalones, ponéis una estufita y aquí a que echen humo hasta que se os sequen. Bueno, señores, aquí tenéis la primera carpita de la sesión. El despertar. Este ha sido nuestro despertador de hoy.
Bueno, aquí tenéis mi segunda captura de esta sesión. Por fin hemos podido obtener una captura de la noche. Esta pequeña picó a las 5 de la mañana y la verdad que fue una batalla un tanto épica. Al ser tan pequeñas, tiran tanto. Se me metió en un alguero que teníamos cerca, entonces pesaba muchísimo. No tiene tan buen porte como la anterior, pero está bastante guapa. Tiene una peculiaridad. Edu, échame una mano. Que en la aleta superior tiene unos agujeros. Como podéis ver, tiene unos agujeros que deben ser de anteriores batallas o de algún ataque de otro pez. Vamos a curarla y devolverla al medio. Vamos a devolver esta pequeñita al medio. ¿Has visto lo del bigote que le di de doble? Sí. De doble. Qué guapo. Bueno, vamos a comer ya. Hoy hemos hecho una paellita mixta con salchichas, siempre mirando el agua, que hay que ver dónde está la actividad. Y nada, vamos a comer. Buen provecho. Mirad esta bonita Royal de aquí de Orellana, súper bonita, con unos colores impresionantes. Menuda de pedazos de escamas que tiene. Os la voy a enseñar por el otro lado. Mirad por el otro lado, qué maravilla de pez. Con esas pedazos de escamas que tiene. Este pez dentro de unos años va a tener una genética extraordinaria. Esperemos que los demás pescadores cuiden el medio tanto como intentamos hacerlo nosotros, para poder ver a esta pequeña con más de 20 kilos. Vamos a soltarla rápidamente y os voy a enseñar el pedazo de tarugo que ha sacado mi compañero. Señores, con este pececito despedimos la sesión. Hasta la próxima. Ahí le tenéis. Estamos recogiendo ya para irnos. Y hemos dado con el punto clave. Ahí la tenéis, para despedir Orellana. Así se recoge una caña. ¿Qué ha pasado? Que no salimos de una y nos metemos en otra. Rueda pincha, chavales. Así es el carfishing. Hasta la próxima.